Durante años se ha demostrado la íntima relación entre la especie humana y la música, y mientras que algunas interpretaciones tradicionales vinculaban su surgimiento a actividades intelectuales vinculadas al concepto de lo que es sobrenatural, haciéndola cumplir una función de finalidad supersticiosa, mágica o mística, actualmente se la relaciona con los rituales de apareamiento y el trabajo colectivo. Para el hombre primitivo había dos señales que evidenciaban la separación entre vida y muerte: el movimiento y el sonido. Los ritos de vida y muerte se desarrollan en esta doble clave. En el llamado arte prehistórico, danza y canto se funden como símbolos de la vida, mientras que quietud y silencio se conforman como símbolos de la muerte. El hombre primitivo encontraba música en la naturaleza y en su propia voz. También aprendió a crear sonido con objetos rudimentarios como fueron los huesos, las cañas, los troncos, conchas, etc. Hay constancia de que hacia el 3000 a.C., en la misteriosa Sumeria, ya contaban con instrumentos de percusión y cuerda, como la lira y el arpa. Los cantos cultos antiguos eran más bien lamentaciones sobre textos poéticos. De ahí, poco a poco, la música fue evolucionando cada vez más melódicamente. En la prehistoria aparece la música en los rituales de caza o de guerra y en las fiestas donde, alrededor del fuego, se danzaba hasta el agotamiento. La música está basada principalmente en ritmos y movimientos que imitan a los animales. Las manifestaciones musicales del hombre consisten en la exteriorización de sus sentimientos a través del sonido emanado de su propia voz y con el fin de distinguirlo del habla que utiliza para comunicarse con otros seres. Es como más emocional. Los primeros instrumentos fueron objetos, utensilios o el mismo cuerpo del hombre que podían producir sonidos. Estos instrumentos podemos clasificarlos en los siguientes. Autófonos. Son aquellos que producen sonidos por medio de la materia con la que están construidos. Son instrumentos de percusión, por ejemplo, el hueso contra la piedra. Membranófonos. Es una serie de instrumentos más sencillos de los construidos por el hombre, por ejemplo los tambores, hechos con una membrana tirante sobre una nuez de coco, un recipiente cualquiera o una verdadera y auténtica caja de resonancia. Luego están los cordófonos, aquellos de cuerda, por ejemplo el arpa. Y finalmente los aerófonos. El sonido se origina en ellos por vibraciones de una columna de aire. Uno de los primeros instrumentos es, como no, la flauta, en un principio construida con un hueso con agujeros. La música en Egipto poseía avanzados conocimientos que eran reservados para los sacerdotes. En el Imperio Nuevo utilizaban ya la escala de 7 sonidos. Este pueblo contaba con un instrumento rico y variado. Algunos de los más representativos son el arpa, como instrumentos de cuerdas, y el oboe doble como instrumento de viento. En Mesopotamia, los músicos eran considerados personas de gran prestigio. Acompañaban al monarca no solo en los actos de culto, sino también en las suntuosas ceremonias de palacio y en las guerras. El arpa era uno de los instrumentos más apreciados en Mesopotamia. La expresión musical de Mesopotamia es considerada origen de la cultura musical occidental. En la antigua Grecia, la música se vio influida por todas las civilizaciones que la rodeaban, dada su importante posición estratégica. Culturas como la mesopotámica, etrusca, egipcia o incluso las indoeuropeas fueron de importante influencia tanto en sus músicas como en sus instrumentos musicales. Los griegos daban mucha importancia al valor educativo y moral de la música. Por ello, está muy relacionada con el poema épico.
Aparecen los bardos o aedos que, acompañados de una lira, vagan de pueblo en pueblo mendigando y guardando memoria oral de la historia de Grecia y sus leyendas. Fue entonces cuando se relacionó la música estrechamente con la filosofía. Los sabios de la época resaltan el valor cultural de la música. Posteriormente aparece en Atenas el ditirambo, cantos dirigidos a Dionisos, acompañados de danzas, y el aulos, un instrumento parecido a la flauta. Surgen asimismo dramas, tragedias y comedias, de una manera combinada pero sin perder la danza, la música y la poesía. Los principales instrumentos utilizados en Grecia fueron la lira, la quitara, el aulos, la siringa, también llamada flauta de Pan por su creación mitológica que involucra al dios Pan, y siringa. Varios tipos de tambores como por ejemplo el timpanum, siempre en manos de mujeres, los crótalos, el címbalos, el sistro y las castañuelas. En el siglo II a.C., Grecia fue conquistada por Roma, y aunque ambas culturas se fundieron, Roma no aportó nada a la música griega, más que el legado del latín a los cantos gregorianos. Eso sí, evolucionó a la manera romana, variando en ocasiones su estética. Habitualmente se utilizaba la música en las grandes fiestas, pero antes la música era implementada principalmente para ritos cristianos y alabanzas que contenían los salmos. Eran muy valorados los músicos virtuosos o famosos, añadiendo vertientes humorísticas y descendidas a sus actuaciones. Estos músicos vivían de una manera bohemia, rodeados siempre de fiestas. En los teatros romanos o anfiteatros se representaban comedias al estilo griego. Los autores más famosos fueron entre otros Plauto y Terencio. La tragedia tuvo trascendencia siendo su máximo cultivador Séneca. La música tenía un papel trascendental en estas obras teatrales. A partir de la fundación de Roma sucede un hito musical, los ludiones. Estos eran unos actores de origen etrusco que bailaban al ritmo de la tibia, una especie de aulos. Los romanos intentan imitar estos artes y añaden el elemento de la música vocal. A estos nuevos artistas se les denominó histriones, que significa bailarines en etrusco. Ninguna música de este estilo ha llegado hasta nosotros, salvo un pequeño fragmento de una comedia de Terencio. Y eso es todo por hoy en Historia Infinita. Si te ha gustado el vídeo, no olvides suscribirte, darle a me gusta y a la campanilla para que te lleguen las notificaciones. Un abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.